Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron y el entrenador que llevó a la cima en el pasado a Ganara y Golovkin pronostica la pelea cuando Prograis defenderá su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo de las 140 libras ante Debe y Haney, señalando claramente que Debe Haney vencerá a Prograis. Además señala cómo Prograis puede vencer a Debe Haney, señalando claramente que tiene que darle en los huevos. Además señala que Debe Haney es un peleador bien aburrido. Así que vamos rápido a escuchar lo que tiene que decir Abel Sanchez. Oh yeah. No, Regis is a good fighter. Dice Rey Prograis es un buen peleador. Regis is going to give him some troubles, but Dice Rey Prograis le va a dar ciertos problemas en la pelea. is just more of a talent. Dice, pero Debe Haney es más talentoso. It won't be an exciting fight. It won't Dice, va a ser una pelea aburrida, no va a ser be excitante. the Ryan Garcia-Teofimo Lopez fight. It won't be the Terence Crawford Dice, no va a ser una pelea como Teófimo, Ryan García, Spence fight, but como Terence Spence. it'll be a win for Devin Haney. Dice, pero va a ganar Debe Maybe a Haney. decision win, but it'll be a win. Dice, pero va a ser por decisión. I'd say 16-12, 17-13. Dice, como 16, 116, 112. He'll coast to it just because of his talent. Dice, solamente ganará por su talento. O sea, va a boxear nada más. He's not going to take any chances. Dice, Debe Haney no va a tomar ningún chance en la pelea, no se va a arriesgar. Progress will try to make it a fight. Dice, pero Prograis va a tratar de ganar la pelea y hacer que sea una pelea. Progress, but the other kid is just going to hold and Dice, pero Debe Haney es aburrido, va a estar aguantando, huyendo, corriendo. and do the things that he does so well. I mean, Dice, y hacer las cosas que siempre hace muy bien. he's an exceptional talent. Dice, es un talento excepcional. He's a vivo. Nobody wants to watch him. You have to sell the product. Dice, mira, y es un peleador que nadie lo quiere vender, él tiene que vender el producto. David sold the product. Dice, como David Benavidez que vendió el producto con Andrade. David sold the product. Charlo kind of sold the product too. Dice, también Charlo vendió más o menos el producto. Terence Crawford sold the product. Dice, Terence Crawford también vendió el producto. They went out and did what they had to do. Dice, ellos fueron y hicieron lo que tenían que hacer. To convincingly win. Para convincentemente ganar. Matias sold the product. Dice, Seguir Matías también vendió el producto. But Jose Benavidez Jr. José Benavidez Jr. también vendió el producto. Sold the product kinda. He went out and tried to do what he needed. Dice, él trató de hacer lo que mejor podía en la pelea. Do against a better, bigger guy. But contra un peleador más grande y mejor peleador. He tried to sell the product. Haney doesn't sell the product. Dice, solamente Debe Haney es aburrido, no vende su producto. Shakur did not sell the product. Dice, Shakur Stevenson en esta última pelea no vendió el producto. His last fight. I don't care what kind of excuse. Dice, no me importa qué excusa estén diciendo. You want to give me. Gervonta Davis sold the Dice, Gervonta Davis ha vendido su producto. Product. So I've always made sure in my gym that my guys. Dice, incluso yo siempre le digo a mis peleadores. Understand we have to be able to sell the product. Dice, siempre tenemos que estar disponibles para vender el producto. If we can't sell the product, the public ain't gonna buy. Dice, porque si tú no vendes tu producto, la gente no va a querer comprar tus peleas. If you can't sell out his living room, what difference does that make? Dice, así que qué importa que gane si no vende el producto. What difference does it make? Really, you're in this to make money, but dice, estamos aquí para hacer dinero, es cierto, ellos están aquí para hacer dinero, pero también tienes que vender el producto. If you can't get, how many buys do you think this one's going to get from David? Dice, ¿tú piensas cuánto va a vender esta pelea entre Debe Haney y Race Prograis? Dice, imagínate cuánto vendió David Benavidez con Bubba Andrade, que me imagino que vendió más. Safety first fighters fight each other. Nobody's going to pay attention. Dice, sinceramente, si es un peleador así aburrido, que solamente está peleando y no arriesgar, pues nadie va a querer comprar ese pay-per-view. We want to see people, unfortunately, we live in a dice, lamentablemente vivimos en esta sociedad que son crueles. Morbid society. We want to see watch somebody get hurt. Dice que ellos quieren ver una persona que se lastime. Then after they get hurt, the fans say, "Oh, y después que lastiman a la persona, los fanáticos dicen, ay, espero que esté bien. I hope he's okay. I hope he's not hurt." Son niños malcriados. But that's what you wanted to see. Dice, pero eso es lo que tú quieres ver en el boxeo. See somebody get killed. Alguien que venga y trate de matar al otro. So if you're two boring fighters, they're not gonna. Así que sinceramente, si hay dos peleadores aburridos, no va a vender la pelea. That's why I sell about Charlo. Charlo tried. Benavidez. Dice, por eso es que te digo el ejemplo. Charlo trató, Benavidez trató. Tried. Benavidez Jr. Benavidez Jr. también trató. Matias tried. Sucio Matías atrapó. Terence Crawford tried. Terence Crawford también trató. Those are the kind of fighters that are going to sell.
Dice, esos son los peleadores que van a Do a vender. Trinidad against Vargas. What Dice, y ahí empieza a explicar, y sinceramente no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Abel Sánchez. Mira lo que dice Abel Sánchez. Dice, ¿cómo puede Reyes Prograis vencer a Haney? Dice, pues tiene que hacer lo que hizo Tito Trinidad contra Fernando Vargas, que sinceramente le dio en las bolas, claro, hubo en esa pelea ciertos golpes bajos, pero lo que le está diciendo es que si vamos a la pelea de Tito Trinidad y Fernando Vargas en el primer round, Tito Trinidad sin darle ni un solo golpe en las bolas a Fernando Vargas lo tumbó 2 veces. Pero lo que dice Abel Sánchez es que Trinidad dio golpes para poder tumbar a Vargas. Escuchen esto. did Trinidad do to Vargas? No, he hit him low first. Dice, no, lo que pasó primero, porque ahí esta persona que lo estaba entrevistando le dijo, no, pero Trinidad lo había tumbado varias veces primero. Dijo, no lo había tumbado nunca. Primero le dio en las bolas. A ver, Sánchez, ¿qué pasa? No seas niños malcriados. Te falta ver más voz. Wow, oh yeah. Chicos, increíble. En el primer round, Tito Trinidad lo tumbó 2 veces a Fernando Vargas sin dar un golpe bajo. Y según Abel Sánchez, que sí dio golpe bajo el primero para poder tumbar a Vargas. Knocked down and was being not manhandled, but Dice, no, si tú miras, Fernando Vargas, Tito Trinidad, Fernando Vargas está dando pelea a Trinidad y Trinidad tuvo que darle golpes bajos. Claro, eso pasó, pero el round más adelante de la pelea. Eso no fue en el primer round. because, you know, Ferocious was something else in the first couple rounds in that fight. Now all of Dice, Fernando Vargas fue un buen peleador en su primer a round. sudden he gets hit low a couple times. Y sinceramente Trinidad le dio varios golpes bajos. Different fight. Y fue una pelea muy diferente. O sea, lo que está diciendo es que Reyes Prograis tiene que darle las bolas a David Haney. Wow, oh yeah. Para sinceramente mermarlo. Oh yeah. Different fight. No. I'm just saying, you gotta maul him. You gotta Dice, no, yo solamente estoy diciendo que tiene que buscar la manera de vencerlo. disrupt his rhythm. You gotta piss Dice, tienes que tratar de parar su him ritmo. off. I'm not saying to foul him. That's what I'm saying. You just gotta disrupt his rhythm. Solamente tienes que sacarlo de su concentración. Make sure that you're doing things that he doesn't expect. Dice, hacer cosas que no espera. You can't just be an ordinary fighter. Not Solamente no puede ser un peleador ordinario. against a Haney. Haney's gonna have to be bothered mentally. Dice, Haney tiene que ser molestado mentalmente. It's going to be difficult to match him in skill because he's a Dice, va a ser bien difícil que Reyes Prograis lo asimile en habilidades a David very Haney. skilled fighter. But if you maul him, if you Pero si lo molestas mentalmente, le das en las bolas, disrupt his rhythm, if you le sacas de su concentración, mess with his head, talk se juegas con su cabeza, le to him habla. inside, you know, you have to do things that are going to be effective to benefit you. Dice, tienes que hacer cosas que lo afecten a él para que te beneficien a ti. Are the matches something that you're going to write home about? Are his performances something that you're going to say, wow, I know? Dice, mira, sinceramente las peleas de David Haney nunca dices wow. I don't care if it's $150. I'm going to buy Dice, tú quieres también comprar peleas que sinceramente, que aunque pagues $150, que vas a ver guerra. that pay-per-view. He's not hurting somebody. He's not Dice, sinceramente, David Haney es una porquería. Sinceramente, nunca lastima a nadie. knocking anybody out. He's not Nunca noquea a nadie. dropping them. He's not, maybe he's too much of a nice guy. Dice, sinceramente, es muy buen chico. Maybe that's what it is. Too much of a nice guy, and that projects through the TV. Y eso se proyecta en la televisión. People say, hey, what a nice guy he is. Yeah, he's got a lot of talent, but Dice, tiene mucho talento, pero no noquea. would I pay to see him again? ¿Yo pagaría para verlo otra vez? No. Sinceramente, denle like al video, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Y sinceramente, déjenme la opinión que acaba de decir Abel Sánchez, que señala claramente que David Haney es aburrido. Y recuerden que Boxing for Life, Culebro, oh yeah. Away from Puerto Rico.